¿Y el sistema de Santa Lucía? Bueno, el río Santa Lucía, que abastece al 70% de la población en Uruguay hoy en día, se encuentra en situaciones de extrema gravedad por la contaminación del agua. La red de municipios del río Santa Lucía ya advirtió en el Parlamento sobre el grave estado sanitario de este curso de agua y su repercusión sobre la salud humana y no humana. El alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso, afirmó que estamos parados en una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar. El tema fue abordado durante un encuentro que mantuvo la red de municipios que nuclea representantes de todos los partidos políticos con la comisión respectiva de la Cámara Baja Parlamentaria. Durante este encuentro se afirmó que existe una situación de extrema gravedad en la cuenca de Santa Lucía. El mencionado alcalde explicó que si bien el gobierno anunció una serie de medidas, en la práctica aún no hay nada. Se trata de un problema muy grave y estamos parados arriba de una granada, dijo el alcalde. Alfonso, el alcalde de Aguas Corrientes, afirmó que se trata de un problema crónico de hace más de 50 años. El 70% de la población del Uruguay es abastecida por la cuenca del río Santa Lucía. Por ende, este mismo porcentaje de la sociedad está siendo contaminada a través del agua no potable que Obras Sanitarias del Estado, OCE, hace llegar a vuestras casas. Alfonso reclamó soluciones concretas y rápidas y la instrumentación de políticas de Estado tendientes a dar garantías y alternativas que permitan revertir esta realidad. Somos el país del diagnóstico y no prevenimos nada, y este tema en algún momento va a estallar, afirmó. Uno de los temas planteados por el grupo en el Parlamento tiene que ver con la contaminación del río puntualmente. Nosotros hicimos un vuelo donde se tomaron más de 300 fotografías. Allí se pudo observar que las plantaciones de soja prácticamente se meten en el agua, donde a su vez existen un alto grado de contaminación por el vertido que realiza OCE de productos químicos, como ser sulfato de aluminio para potabilizar el agua. El río está casi perdido en un tramo porque hoy OCE tira cantidades industriales debido a que cada vez tiene que consumir más productos químicos debido a la contaminación existente, remarcó el alcalde. Bien, entonces sobre este tema que estamos hablando del río Santa Lucía, en el caso particular de nosotros fuimos a hacerle una entrevista a Álvaro Alfonso y a Carlos Fulco, que es concejal de allí también, y nos contó cómo es el tema con el río, ¿verdad? Que verdaderamente las plantaciones de soja transgénica están hasta el borde del río. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llueve, todo lo que le echan a la soja para que la soja justamente la soja transgénica, le hacen el tratamiento, digamos, transgénico, le hacen ese cambio de los genes para que resista al glifosato, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El glifosato cuando llueve va para el agua, ¿verdad? Y justamente el río Santa Lucía es el río que nos da el agua a todos los montevideanos, ¿verdad? Al 70% del país prácticamente. Entonces es un problema verdaderamente bastante grave porque estamos tomando agua con glifosato. Y el glifosato es cancerígeno. Ahí mata todo lo que no tenga ese gen. Exactamente, exactamente. Es digamos, un herbicida de amplio espectro, o sea, mata la vida y le mata también la vida dentro nuestro. La eutrofización se debe también al exceso de nutrientes, ¿no? Que es un arrastre. Normalmente se hablaba en su momento de la deforestación que tú hacías mención del monte nativo, donde se accedió muchas veces sin consentimiento, se desmontó y se sigue desmontando sin permisos la flora autóctona, ¿no? Se están consumiendo en Montevideo muchos árboles nativos que hacen que ese consumo se intensifique en la ciudad, lo que hace interesante el negocio de deforestar las cuencas sin permiso, normalmente. Allí viene también el tema de que cuando los sojeros y muchos productores quieren plantar, aprovechan el negocio por todos los frentes, ¿no? Claro. Desmontan, que es el filtro natural que tiene el río, para que el barrido de los nutrientes, y cuando llueve, como llueve ahora, en cantidades muchas veces importantes, mucha cantidad de milímetros en pocos minutos, arrastra todo ese exceso de nutrientes que ahora se va a implementar a partir del próximo periodo, creo, el plan de suelos, de manejo de suelos, que ahí habría un punto interesante donde habría que hacer estudio de los suelos antes de aplicar fósforo, por ejemplo, y otros nutrientes que hoy en día se echan sin ningún tipo de control y después aparecen en la cuenca. Claro.
¿Y cuál es, según ustedes, cuál es la solución de fondo que nosotros como miembros del Partido Ecologista, del PERI, proponemos con respecto, por ejemplo, a los agrotóxicos? ¿Verdad? ¿Qué propone cada uno, por ejemplo? Y yo me parece que la gente se tiene que informar más de este problema porque son muy pocos las personas que saben realmente lo que está pasando y hay gente que no tiene noción de lo que está pasando, entonces nunca como que va a haber un freno porque no hay bastante gente que se movilice para parar lo que están haciendo. Eso es lo que es mi opinión. Informar. Exactamente. ¿Usted, Guillermo, qué le parece? Que la soja hay que cortarla de cero, ¿no? Ahí está. Pero eso que es un problema grave, ¿verdad? Claro, no tan de cero capaz porque... Hay que ir paulatinamente Claro, generando despacito, periodos bisagra, ir cambiando la matriz productiva, Sí. pero tiene que haber un compromiso a nivel de gobierno Reglamentario que haga presión fuerte. y control sobre eso. Sí, obvio. Bueno, estamos de acuerdo en Y eso. la pregunta es si el gobierno quiere ponerle freno a esto, porque No, no quiere. No, por Este eso, gobierno este no quiere. gobierno no quiere. Entonces, creo que los habitantes, los que son realmente dañados por esto, o sea, que la naturaleza no tiene nada que ver, es otra persona que está sufriendo los mismos cambios, los mismos todo que nosotros, tenemos que ponerle el freno nosotros, porque si no somos nosotros, nadie más va a hacer. Recuerden que somos nosotros los que votamos. Y en eso Pero hay que una ser cosa que es radicales, real. ¿verdad? Está subiendo de una forma, entre comillas, los casos de enfermedades de cáncer. Claro. Vuelvo a decir entre comillas, el gobierno no lo quiere aceptar. No lo quiere tolerar porque dice que no es así. Pero el que más o que menos tiene algún familiar que ha estado enfermo, o que ha fallecido o que está en tratamiento. Entonces, ¿a qué es debido? Es una pregunta Pero de que todos nos los tenemos que informar. Los agrotóxicos sabemos que son los causantes. Pero si la gente no trata en lo posible de informarse las causas reales de todo esto que está pasando, bueno, entonces vamos a tener que nosotros llevarles esa información para que ellos se den cuenta de una realidad cruel que nos está pasando. Y de eso se trata la ventana, ¿verdad? La ventana verde. De mostrarles estas realidades. A veces un poco duras de asumir. Y también de mostrarles no la solución como que nosotros tuviéramos, bueno, somos los inteligentes que tenemos la solución, sino que cualquier persona que se ponga a pensar en el problema dice, bueno, ¿dónde está el problema por el cual se usa el glifosato? Si el glifosato trae cáncer, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que prohibirlo. Se tiene que prohibir, porque es un producto que trae cáncer, que es dañino, que hace mal en todo sentido, no solamente cáncer, autismo, problemas de todo tipo, problemas, por ejemplo, en el sistema inmunológico, problemas neuronales, ¿verdad? Entonces, un producto así no tiene que estar permitido su uso, se debe de prohibir. Ahora me dirán, bueno, pero lo que pasa es que se usa mucho para la soja transgénica. Bueno, se debe prohibir La soja transgénica. Si la soja transgénica, y entonces por extensión, tenemos que llegar a la conclusión de que el problema es el modelo de agronegocios, ¿verdad? Tenemos que retornar a una agricultura verdaderamente de alimentos, que se plantean alimentos en el campo para consumo humano y no soja para alimentar encima chanchos en China, porque esta soja se exporta para otro lado y no es para el consumo humano ni siquiera. Entonces tenemos que ser en esto sí radicales, plantear una solución que es radical. Ahora, que haya que gradualizarla en su implementación para que obviamente los agricultores digamos tampoco se vean en un perjuicio, ¿verdad? Bueno, darle 1 año, 2 años para que se reconviertan, pero esto se tiene que prohibir. Es un producto que es dañino, que es altamente tóxico, que trae problemas, malformaciones, cáncer, entre otras cosas. Bueno, entonces nosotros como PERI decimos, esto se tiene que prohibir, se debe prohibir el glifosato y se debe reconvertir de agricultura, digamos, de agronegocio a una visión de agroecología. Sí, por eso, a ver, estamos hablando de que si Uruguay es un país natural, estamos haciendo una denuncia que tiene ya, no es un país natural, que es comprobado, y por eso te digo, Entre siempre entre comillas, comillas. claro. Entonces, si ya está comprobado lo que está pasando,
y que nos siguen fumigando cerca de las escuelas, que han habido resultados realmente muy feos y lo siguen haciendo, y dice que hay multas que no se pagan, bueno, entonces vamos a pensar a ponernos fríos. ¿Con qué multa pagamos la vida? ¿Con qué multa pagamos la vida? Plata que pueda pagar una vida. Entonces no es un tema el Estado cuestión. tiene que ponerse las pilas. Es lo mismo que la nada. Correcto. Esa Bueno, es la realidad. en el segundo bloque entonces seguimos charlando sobre el Rincón del Bonete, ¿les parece bien? Rincón del Bonete. Bueno. Muy bien.